Ahí está. Bueno, démosle gloria y honra al Señor, ¿verdad? Amén. Iniciamos hoy en esta tarde, en este fin de semana, alabando su nombre al Señor y glorificando al Dios Todopoderoso. Le damos la bienvenida a nuestras hermanas, primeramente, a nuestros hermanos, ¿verdad? Y el tema de hoy es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es el tema que el Señor nos dio hoy para la gente que nos va a escuchar. Amén. Amén. La gente que nos va a seguir en esta tarde, le damos la bienvenida a todos en el amor de Cristo, en el amor de Jesucristo. Y este tema es una herramienta de vida que el Señor trajo para la vida de todos nosotros y también para los que nos van a ver. ¿Por qué es necesario entender el bautismo? El bautismo que vino del cielo. Le pusimos el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto dice ahí en la cita bíblica base de Mateo 3:1. 3:3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y nosotros agregamos a vosotros, porque es para nosotros. Pues esto es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. A eso vino Juan, para preparar el camino, el sendero a Jesucristo. Hoy vamos a hablar tocante a esto, cómo el reino de los cielos vino acercado, se acercó a la humanidad. Vino Juan para emparejar el camino, para preparar el camino, pero no solamente a preparar el camino, sino para hacer morada del reposo de lo que vendría atrás de él. Yo quiero que entiendan esta tarde este mensaje que es dado por Dios. Amén. Necesario el bautismo que Jesús realizó. El bautismo lo trae Juan. Él viene, dice, para emparejar el camino. Dice: vos que clama en el desierto, preparar el camino y enderezar las sendas. Juan vino a hacer conciencia al ser humano en el tiempo que él vino, para hacer conciencia a la humanidad, a restaurar la humanidad y prepararlos para que después viniera el que iba a bautizar con el don del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu no podía reposar, y quiero que entienda esto y que lo analice correctamente, que es lo que queremos nosotros exponer. Que analice correctamente la posesión de Juan. Por medio del bautismo trajo el arrepentimiento. Dice, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan anunciaba el avenimiento de Jesucristo y la salvación del mundo. Pero el Espíritu no podía hacer morada ni reposo en un pueblo que no tenía el conocimiento, pero él les hace la advertencia: arrepiéntanse. Y luego dice: para que enderecen, para preparar camino y enderezar sus sendas, para encauzarlos al arrepentimiento y que enderezaran el caminar los seres humanos. O sea que la gente estaba en el mundo como ovejas perdidas sin pastor. Y aquí Juan empieza a hacer un renuevo, o sea, hacer un acogimiento de redención. Me cuenta que él vino a juntar pueblo y a darle el mensaje de la restauración del reino de Dios. Por eso dice: arrepentíos. Amén. Arrepentíos. Que se arrepintieran, encauzaran sus pecados, encauzaran su caminar, porque su caminar no iba para ninguna parte, no iba el ser humano, no tenía esperanza, pero Juan trae el reconcilio de la humanidad, preparando el camino para que el Espíritu de Dios posara en los seres humanos. Sin esta preparación del de Juan el Bautista,
no podría consumarse el proyecto divino para la humanidad. Porque dice, ¿por qué es necesario el bautismo? Porque inclusive Jesús dice que Él es el camino, pero también viene con Juan para ser bautizado. Y fíjese cómo dice ahí en el verso 14, de 3:14, más Juan se le oponía diciendo, cuando viene Jesús al bautismo, dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Entonces, aún Jesús vino al bautismo. ¿Qué quiero yo darle hoy a entender a las personas que no conocen el proyecto divino? ¿Por qué este mensaje? Mire, hermano, hermana, el que está bautizado ya entiende todo esto, pero hay muchas personas que nos están siguiendo que no conocen el proceder del bautismo ni cómo vino el bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué es necesario el bautismo de Jesucristo en las personas? ¿Por qué es necesario el bautismo bautismal de arrepentimiento? Porque es el para que se prepare el cuerpo o el alma para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Sin el bautismo de Juan, en el arrepentimiento, el ser humano no tiene participación del reino de Dios. No tiene participación. ¿Por qué no tiene participación? Porque el bautismo de Juan es la prevención de la restauración del ser humano que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. El bautismo de Juan, fíjese cómo dice ahí en Lucas, cuando es bautizado Jesús, ¿verdad? Dice que en Mateo 3:16, dice ahí, Jesús después de ser bautizado subió luego de las aguas y he aquí que el cielo fue abierto y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Después de que Jesús es bautizado por Juan, el bautismo de Juan era de arrepentimiento. Jesús no tenía por qué arrepentirse de nada porque él no tenía pecado. Pero como él dice que él era el camino, tenía que poner el ejemplo, ¿verdad? Tenía que poner el ejemplo para que nosotros, los que íbamos a creer, fuéramos encausados con este caminar del bautismo de arrepentimiento de Juan. Por eso Juan, no sé que si se perdió el internet, hermano. El bautismo de Juan vino para preparar el camino al Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Jesús sale de las aguas bautismales, viene el Espíritu sobre él. A pesar de que Jesús no tenía la necesidad de bautismo, él pone el ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Dice, cuando se bautizó Jesús, también es otra de las cosas que queremos añadir, ¿verdad? Que no sé si se fue la señal o algo. ¿Qué pasó? Acá se está transmitiendo, pero ya no la radio. Amén. Entonces, cuando se bautizó, también queremos hacer notorio a qué edad se bautizó Jesús, ¿verdad? En Lucas capítulo 3:21 dice ahí, en la secuencia de la... Ay, algo le movieron. No, se movió solo. Sí. Amén. Transmisión en pausa. En el bautismo de Juan, dice aquí en Lucas capítulo 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjese lo que dice. Pero ¿a qué edad llegó Jesús al bautismo? ¿A qué edad? Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era de 30 años.
¿sí? De 30 años. Entonces aquí vemos la importancia. ¿Por qué a los 30 años es necesario el bautismo? Para la gente que no es creyente. Porque Jesús aquí estaba demostrando que pudiera haber sido bautizado en corta edad, pero todavía el ser humano, cuando es de corta edad, no tiene pecado delante de Dios, sino que lo va acumulando en el trayecto del tiempo. Y ya cuando es persona que ya cometió muchos errores, ahora sí necesita el arrepentimiento, porque el bautismo tiene que llevar arrepentimiento para que sea justificado delante de Dios. Sino que va a justificar Dios, ¿sí? Lo que va a justificar Dios por medio del arrepentimiento que Juan trajo es la justificación del arrepentimiento. Dios le da el perdón de pecados, ¿sí? Amén. Entonces, el hombre o la mujer tiene que venir a las plantas del Señor ya siendo mayor de edad. Aquí Jesús dice que llegó al bautismo de Juan a los 30 años, no dice que bautizado recién nacido. Mire, la tradición normal de las personas que se bautizan recién nacidos o que acaban de nacer es una tradición pagana satánica, diabólica. Inclusive ahí se lleva un rito satánico, ¿sí? Es un rito satánico lo que hacen ahí cuando se bautiza. Fíjese lo que hacen, usan aceite o agua con sal. Y si usted revisa los que manejan las cosas oscuras, eso se maneja en la hechicería. Y ahí lo que se hace es un acto de hechicería cuando se bautiza el niño recién nacido. El niño, dice la Biblia, que nace limpio y santo, ¿sí? Y empieza a ser malo desde la juventud. Dice la Biblia que desde la juventud, no dice que de ser niño. Dice a los niños, dice, dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí lo están limpiando del pecado. ¿Cuál pecado? Si viene de la mano de Dios, hecho por hechura de Dios, no trae pecado. El pecado empieza desde la adolescencia, desde la juventud. Y entonces el pecado se empieza a acumular desde la juventud hasta ya la edad grande. Ya puede ser bautizado ya pasando 15, 16 años para adelante. Ahora sí ya tiene pecado porque ya está empezando a manipular la mente en cosas malas. Ahí ya empieza a tener pecado. Pero el niño recién nacido no tiene conocimiento. ¿Cómo va a venir el niño a arrepentirse de sus pecados? ¿Cuáles pecados si no ha cometido ni uno? Entonces ahí es un equívoco que hay en las enseñanzas, ¿verdad? Y por eso la necesidad de hoy abrirles a nuestros hermanos y a la gente que nos sigue, que sea libre del engaño, que sea libre de la manipulación, del engaño, de explotación de la gente que es vival. La palabra de Dios aquí está fundamentada. Aquí dice la Biblia que Jesús llegó a los 30 años. Amén. Ahí lo encuentra usted en Lucas 3, 21, 22 y 23. A los 30 años llegó Jesús al bautismo con Juan. No que Jesús era pecador, sino como él iba a ser el blanco y el proyecto de salvación, el nuevo pacto. Iba a ser el medio de salvación, porque dice que no hay otro nombre dado a los hombres sino nada más el de Jesús. Dice, yo soy el camino. Entonces Jesús tenía que marcar los pasos a seguir para que usted y yo fuéramos salvos. Y él se bautiza sumergido en el río, en agua corriente, lo sumergen sobre el río y sale de nuevo. Eso significa una concepción nueva. Cuando el niño está dentro del vientre, anda nadando en agua. Usted es madre, sí puede entender eso. Si es doctor, usted puede entender que anda nadando en pura agua el niño. Y respira ahí, y vive ahí. Es el bautismo en agua, río corriente. Haz de cuenta que el río significa el cordón umbilical del nuevo nacimiento. Y el agua es donde el niño se forma. Ahí nace simbólicamente, es un nacimiento espiritual. Por eso tiene que ser sepultado en el agua, metido en el agua totalmente para que nazca una nueva criatura. Ya, pero ese pacto que se hace en el agua, en el bautismo, significa también muerte y resurrección en Cristo. Muerte al mundo y vivo para Cristo.
pasado de la muerte a la vida. Eso significa el bautismo de un adulto con pecados. Estamos hablando de adultos con pecado, para que la gente que nos está viendo y que no conoce esto que está proyectado en la palabra, usted lo conozca y no sea engañado. Nosotros queremos que usted sea salvo, pero tome el camino de Jesús como es. Sepultado en el agua, renacido otra vez para Cristo, como una nueva criatura. Y lo vemos ahí que dice en San Juan capítulo 3:5. Si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Por qué de agua? Porque es una concepción nueva. Nació de mujer normal, pero aquí es otro nacimiento. Agua y luego espíritu. Una nueva criatura conforme al corazón de Dios. Ya el bautizante, o sea, el que viene a bautismo, él reconoce que es pecador y quiere ser salvo. Y entonces, ¿qué hace? Juan le pone la proporción. Él dice, arrepiéntanse y arreglen sus conductas delante de Dios y vengan y hagan el pacto, ¿verdad?, con Él. Y Él les va a dar la oportunidad de ser nuevas criaturas ahora espirituales. Una nueva criatura espiritual nace ahí en el bautismo. Entonces vemos que llega Jesús a los 30 años. El bautismo de Juan era y es la preparación del ser humano para presentarlo a Dios en arrepentimiento con deseos de ser una nueva criatura. Y luego viene el don del Espíritu de Dios, como dice que el cielo se abre y dice que Dios lo acepta, ¿verdad?, como una nueva criatura. El bautismo de Juan es la preparación para que el Espíritu de Dios pueda posar sobre esa criatura. Él ya vino arrepentido, quiere cambiar su vida, cansado de las cosas del mundo, cansado de todas las cosas. Viene cansado el ser humano, reconoce que es pecador, que necesita ser salvo. Y cuando él reconoce y hace el pacto, ya dijimos que es sumergido sobre el agua, que es una concepción nueva, y nace otra vez como nueva criatura. Luego Dios dice que pone su espíritu, y es una nueva criatura según el corazón de Dios. Ya dijimos eso, amén. El bautismo de Juan es la confidencia de los pecados, ¿sí? Vamos a ver ahí en Mateo 3:6 lo que dice. Es la confidencia de que es pecador el ser humano. Dice ahí 6:3, 3:6. ¿Vamos bien? Sí. (3:6). Amén, hermano. Amén. Dice, y era bautizado por él en el Jordán, ¿sí? Amén. Confesando sus pecados. Amén. Entonces el bautismo de Juan era para la confesión de los pecados, reconociendo que es pecador el ser humano que viene a las plantas de Dios. Amén. Amén. Eran bautizados. Dice que salía él de Jerusalén y toda Judea, de las provincias de alrededor, y venían al Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces el bautismo de Juan es para confesar los pecados delante de Dios, diciéndole a Dios, Señor, yo soy pecador, vengo para que usted me perdone. Echando mano de la salvación, que Juan dice, acérquense, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es el acercamiento de Dios por medio de Juan y por medio de Cristo para salvación del ser humano. Por eso el tema es arrepentidos y dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre nosotros. Jesús lo dice, el reino de los cielos no vendrá con advertencia porque está entre vosotros, dice Jesús. Está entre nosotros, sí. Jesús preparó de antemano el proyecto. Vino Juan trayendo el plan de arrepentimiento para la humanidad, y luego dice, entonces ahí vemos que el bautismo de Juan era para la confesión de los pecados. Luego el bautismo de Juan también es para escapar de la ira. Amén. En el verso 7. A la verdad, dice, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo
y les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Entonces el bautismo de Juan también es para escapar de la ira venidera, o sea, del juicio de Dios. El bautismo de Juan es también para escapar de la ira venidera. Por eso es importante que usted conozca estos legados. El bautismo, así como lo mencionábamos al principio, de un niño, ¿de qué puede escapar? ¿De qué ira? ¿Qué pecados va a confesar? No tiene ninguno. Dice la Biblia que nace santo. Y dice que empieza a ser pecador desde la juventud. Y la juventud empieza después de los 15 años. ¿Verdad? Y entonces ahí vemos que hay un desacuerdo en lo que se hace a lo proyectado de Dios. Luego dice que es para escapar, el bautismo de Juan es también para escapar de la ira de Dios. Dice, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir? Esto les decía Juan cuando llegaban ahí con él para bautizarse. ¿A los qué? A los fariseos y a los saduceos. ¿Amén? Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? O sea, del juicio de Dios. Les está diciendo. Del juicio de Dios. Entonces vemos que el bautismo de Juan es para la confesión de los pecados y para escapar de la ira de Dios. Luego, Mateo 3:11, ratifica Juan el proyecto completo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Fíjese lo que dice aquí Juan. Dice, a la verdad yo bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces el bautismo de Juan es para arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Yo reconozco que necesito ser salvo. Yo reconozco que he pecado y que traigo cargas muy pesadas, que ya mi alma no está contenta. Pero Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Jesús es la solución a la salvación de nuestra vida, a la salvación de la ira, a la salvación de nuestros pecados, a la salvación de nuestra futura vida, más allá de esta. ¿Amén? Entonces vemos ahí que Juan dice solamente yo bautizo con agua, pero ya desglosamos que el bautismo de Juan es arrepentimiento, confesión de pecados delante de Dios, cuando yo reconozco que soy pecador y vengo para hacer un pacto con Dios para que perdone mis faltas. Eso es lo que significa, pero también significa muerte y resurrección. ¿Sí? Ahí se sepulta el viejo hombre en las aguas corrientes, lo sumergen totalmente y sale una nueva criatura concebida. Ya dijimos que el agua significa el vientre, ¿sí? Donde se hace la concepción, pero Dios que da el espíritu lo vuelve a renovar en un espíritu nuevo. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, santo es Señor, digno de gloria. Yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ya cuando se ha realizado el bautismo santo, cuando ya se ha realizado el bautismo conforme a la que está escrito en la palabra, conforme al bautismo de Juan, conforme al bautismo del Espíritu de Dios, entonces viene de parte de Dios este principio bíblico. Dice, y pondré, y yo os daré un corazón nuevo. He renovado el corazón de un corazón malo a un corazón bueno. Nace una nueva criatura conforme al proyecto de Dios. Antes no obedecía los estatutos de Dios, ahora los ama. Porque Él pone un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y esto es el nuevo nacimiento que Dios hace. Se lo voy a leer otra vez. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y los guardéis, y mis preceptos y los pongáis por obra.
Antes no podías consentir la palabra de Dios, pero cuando ya hiciste el pacto con el arrepentimiento y ya viene de parte de Dios el espíritu de redención, entonces amarás los estatutos de Dios y la palabra de Dios. Este es el verdadero bautismo que el ser humano tiene que realizar para poder entrar al reino de Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo en San Juan 3:5. ¿Qué dice San Juan 3:5, hermana? Dice la palabra del Señor: de cierto, y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si le han enseñado otra cosa, cheque con la palabra. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Por eso es necesario que usted conozca que Juan el Bautista vino con bautismo de arrepentimiento. Es el preparación de la conducta del ser humano, hacerlo consciente de que necesita ser restaurado por Dios, quitando sus pecados, que él tiene que arrepentirse y reconocer que es pecador para que el Señor le perdone sus pecados, el Señor le ponga un nuevo nacimiento que se lleva ahí en el bautismo y que el Señor le cambie el corazón y el espíritu de nuevo. Amén, hermano. Para que usted conozca a aquellas personas que no saben de esto porque se les ha enseñado mal. Esta es la verdadera doctrina, esta es la sana doctrina, mis hermanos. Para que usted conozca que este procedimiento es necesario. Es necesario. Juan lo dice muy claramente. Dice: yo bautizo con bautismo de arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Luego quiero, para que usted quede más contento, hermano, hermana, el que está mirando, vaya a Romanos capítulo 6:3, lo que dice el apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 6, verso 1. Bueno, vamos a leer del verso 3 en delante al 14. Romanos 6, 3, 14. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Amén. En una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la sepultura de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Para que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Amén. Del pecado. Y si morimos con Cristo, seremos, también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte. No se enseñora más de él. Amén. La muerte ya no se enseñora más de él. Aquí está hablando claramente el apóstol, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que os obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentadlos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñora de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Ya aquí se completa el proyecto completo. El apóstol lo está desglosando correctamente ahí.
Ya no estábamos como muertos, porque antes estábamos muertos en pecado. Ahora estamos vivos en Cristo para la gloria y honra de Dios. Hermanos, quiero que haya quedado bien claro este mensaje para los que no creen y para los que creen también, que hay unos hermanos que también están en la cristianidad y no saben ni por qué se bautizaron, ni por qué los bautizaron, ni por qué vino al camino. Que sepa que el bautismo de Juan es la declaración de nosotros a Dios que somos pecadores. Y el bautismo significa el pacto de arrepentimiento. Amén. El Espíritu de Dios que viene después es porque ya nuestro cuerpo fue preparado para recibir lo que el Señor dice por medio del profeta Ezequiel, ¿verdad? Pone un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y luego dice que lo pone dentro de nosotros, para que nosotros cambiemos nuestros hábitos, como dice aquí el apóstol, ya no andar prestando nuestro cuerpo para corrupción o para pecado, sino para la gloria de Dios. Amén. Mi deseo, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde y que haya sido de beneficio para usted que nos esté escuchando. Amén. La gloria y la honra sea a Dios.